La grata presencia de la doctora Noemí Bautista. Ella es jefa de endocrinología de Solca Guayaquil, con quien dialogaremos importantes temas de esta especialidad que es bastante interesante y seguramente a muchos oyentes les interesa los temas que vamos a tratar el día de hoy. Doctora, qué gusto tener el día de hoy. Buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación a ustedes. Pues en realidad la endocrinología es una especialidad muy amplia, pero bueno, en el día de hoy ustedes me dirán la temática que, bueno, pues tienen interés en conocer. Trabajamos, como les digo, es una especialidad multifacética, pero tenemos temas líderes en lo que respecta a la atención y a la preocupación actual. Así es que creo que tendremos una charla bastante dinámica el día de hoy. Doctora, para que los oyentes conozcan un poquito más el término de endocrinología, básicamente, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué yo puedo ir y acudir donde usted como especialista? La especialidad de endocrinología es una especialidad que va a trabajar en la afectación del sistema hormonal. El sistema hormonal es un término que abarca trastornos a todo nivel. Regulación hormonal femenina, regulación hormonal masculina, trastornos del crecimiento, trastornos del metabolismo óseo, trastornos del metabolismo lipídico y uno de los temas de mayor interés en este momento, trastornos en el metabolismo de la glucosa. ¿Okay? Trastornos hormonales muy puntuales, trastornos en el metabolismo de la glándula tiroides, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es una especialidad multifacética y que causa enfermedades de gran importancia y de muchísima prevalencia en la población mundial. Dicen, doctora, que por ejemplo, si nos referimos al tema hormonal femenino, que no es normal cuando las mujeres tienen ciertos dolorcitos, es necesario acudir. No sé si esto sea un tipo de... ¿Cómo sería? Como cuando uno escucha varias cosas y uno no sabe si creer o no creer, pero, por ejemplo, cuando uno dice, no, tengo un dolorcito aquí, te dicen, pero no es normal que porque te vayas a enfermar tengas el dolor aquí. O, por ejemplo, ese tipo de... No sé si me hago entender bien a la consulta que le estoy haciendo. Es normal tener... ciertos dolorcitos o por ejemplo el tema de cólicos menstruales. Dicen que no es normal tener este tipo de dolores, que el proceso menstrual tiene que llegar con total normalidad. Sin embargo, hay personas que dicen, no, a mí sí, cuando me va a llegar me duele la chichi, me duele acá abajo, pero te dicen, no, es que eso no está bien, tienes algún problema porque te duele y no está bien que te duela. Bueno, en relación a esa pregunta muy puntual, estarán los dos lados. El ciclo menstrual y la menstruación en sí es un proceso normal, es un proceso natural que lleva implícito en el momento de la menstruación cambios y se llaman cambios inflamatorios. Y como todo cambio inflamatorio en el sistema ginecológico, están esperadas y están contadas que tengamos algunas molestias. Tensión y dolor mamario, dolor pélvico, el típico dolor menstrual, pero de una intensidad de leve a moderada, que puede ser bien tolerado o manejado con antiinflamatorios. Sí que en algunas situaciones de desórdenes, el dolor puede convertirse en un dolor que ya rebasa lo esperado. Entonces, ese es como el momento importante como para buscar el estudio y buscar la evaluación de trastornos hormonales relacionados puntualmente con trastornos del ciclo menstrual. Hoy en día también el tema de la tiroides es un porcentaje bastante significativo en pacientes en Ecuador. Sí, los trastornos tiroideos en este momento han cobrado, bueno, pues una un interesante repunte, no solamente en nuestro país, en realidad en el mundo. Los trastornos tiroideos han existido siempre, toda la vida, y los trastornos tiroideos son de varios tipos. Trastornos tiroideos que se relacionan solo con alteraciones en el funcionamiento de la glándula tiroides y trastornos tiroideos que se relacionan con alteraciones en la estructura. Y ya cuando decimos alteraciones en la estructura de la glándula tiroides estamos hablando de tumores, ¿ok?
ambas patologías son trastornos que deben estudiarse. Son trastornos que pues generan mucha preocupación en la población porque generalmente, bueno, pues son trastornos que deben ser atendidos específicamente por la especialidad, ¿sí? Tanto los funcionales como los trastornos relacionados con tumores de tiroides. 8:41. Doctora, ustedes también tratan a pacientes diabéticos. Tengo entendido que trabajan con el Club de Pacientes Diabéticos Oncológicos. ¿Cuál es el trabajo en sí que están realizando con ellos? Por supuesto, gracias por la pregunta. Bueno, ustedes conocen la labor que realiza nuestro hospital. Tenemos una enorme población a la que nuestro hospital atiende y dentro de esa enorme población tiene exactamente los mismos problemas de salud que tiene la población que no es oncológica. Y un problema importantísimo en nuestra población oncológica es la diabetes. La diabetes es una enfermedad de altísima prevalencia en el mundo y de altísima prevalencia en nuestro país. Tenemos una población de diabéticos enorme en nuestro país y una altísima cantidad de pacientes con diabetes mal controlados. Y como les digo, lo mismo que pasa en la población que no tiene afectación oncológica, pasa en nuestros pacientes oncológicos. Entonces, nuestros pacientes oncológicos, en el caso puntual de nuestro hospital, están agrupados en una asociación, no es una asociación, es un club que lleva 14 años de organización en nuestro hospital, que es el Club de Pacientes Oncológicos con Diabetes. En esta organización que tenemos con nuestros pacientes están incluidos los pacientes que tienen diabetes, los pacientes que tienen tratamientos oncológicos activos, aquellos que están con manejo de su enfermedad oncológica en estabilidad, y en este momento estamos incluyendo también a los pacientes oncológicos con diagnóstico de prediabetes. El diagnóstico de esta entidad es importantísima porque el paciente que tiene prediabetes, si no trabaja en el tratamiento y en el manejo de esta situación puntual, va a llegar más temprano o más tarde a tener diabetes. Entonces, para nosotros en este momento el foco de interés es, sí, seguimos trabajando con nuestros pacientes diagnosticados ya con diabetes, pero también estamos en la búsqueda y en la concientización de la etapa previa a la diabetes, porque sobre esa etapa podemos trabajar para evitar que lleguen a tener diabetes en el mejor de los casos. Nuestro club está conformado por un número interesante de pacientes. Tenemos alrededor de 80 a 90 pacientes en nuestro grupo. Realizamos charlas cada mes, que están fechadas ya por calendario. Tenemos la colaboración de una nutricionista que nos ayuda con charlas educativas en cada una de nuestras reuniones. Obviamente nuestros pacientes van en ayunas, les medimos la glucosa, analizamos cómo están y además de la charla, bueno, pues luego tienen el servicio de un desayuno. Además de la charla, tratamos de hacer con ellos otra actividad. Estamos trabajando con entrenadores de baile, entrenadores en actividad física que ellos pueden hacer. Recuerden ustedes que muchos de nuestros pacientes son adultos y muchos son adultos mayores. Entonces buscamos actividades adaptadas a las capacidades de nuestros pacientes. Entonces esto es lo que desarrollamos con ellos. Doctora, ahora en cuanto a la cita como tal con usted, en este caso endocrinología, ¿cuáles son los pasos a seguir? Yo he leído a veces en redes sociales donde dicen, no, es que tú a Solca no puedes ir porque solo tienes que tener la sospecha del cáncer o que ya tengas el cáncer como tal. Pero escuchándolo usted, también habla de etapas preventivas. También el paciente puede acudir en esa etapa específica cuando dice, bueno, siento que tengo esto, quizás puedo tener esta enfermedad, ¿puedo sacar la cita con endocrinología? ¿Cómo se maneja esto de aquí exactamente, doctora? Sí, nuestro hospital es un hospital que se maneja pues bajo un agendamiento muy, muy especial. Es un hospital oncológico, ¿sí? No tiene la misma connotación que o el mismo manejo general, probablemente, que un hospital general. Entonces, si un paciente tiene la sospecha de tener algún diagnóstico oncológico, es atendido por un servicio que se llama preadmisión.
esa es la puerta de entrada. Nuestro servicio de preadmisión analiza el paciente, hace los estudios, obviamente evaluará todos los colaterales de la salud de esa persona, hará los estudios correspondientes y entonces ese es el servicio que hace la derivación hacia nosotros, la especialidad. Perfecto. Y si tiene es un diabetes, protocolo. lo derivará con nosotros. Perfecto. 8:46. Doctora, igual como consejos preventivos, ¿cómo evitar la diabetes a nuestros amigos oyentes que están atentos con su entrevista? ¿Tiene que ver bastante con el consumo de azúcares dulce. o son mitos esos de ahí, doctora? No son mitos, verás. Tiene que ver con mucho. Y esto es un poco el tema importancia en la alimentación. Y esto es histórico y es ancestral, ¿verdad? Nos hemos criado lastimosamente comiendo bastante más de lo que debemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo ideal? Se le ríe porque esta chica sí que come. Come mucho. Bueno, ha sido parte de nuestra forma y de nuestra crianza. Entonces, pero llegado un momento como en el que estamos en la actualidad, hay que hacer conciencia sobre lo que podemos hacer ahora para frenar esto en nuestras casas, en nuestra familia. Entonces, lo ideal es tratar de, en la casa, instituir una alimentación que se llame saludable. Y una alimentación que se llama saludable no es una alimentación enteramente restrictiva, en donde tú no vas a poder comer un carbohidrato o un postre, nada. Lo importante es seleccionar las cantidades y tener conciencia del plato que vas a servirte. Entonces, si tienes conciencia de la figura del plato que tienes que comer, y en ese plato debe haber una proporción determinada de carbohidratos, una proporción determinada de proteínas y una proporción determinada de vegetales y legumbres, entonces la alimentación se llamará saludable. Y ese tipo de alimentación, bueno, pues colaborará muchísimo en evitar trastornos en el metabolismo de la glucosa como prediabetes o diabetes. Otra de las condiciones que son importantes como para tratar de no llegar a tener este trastorno en el metabolismo de la glucosa es la actividad física. Sí, en las familias, pues la actividad física un poquito se contempla en la escuela, en el colegio, y después de eso, cuando pasamos a la universidad y después a trabajar, es como que se va quedando y fue. La exigencia se mantiene en la época en que se hacía regular como parte de la formación y del estudio, pero en lo posterior la tendencia es a dejar de hacer actividad física, y ese es un complemento importantísimo para mantener un peso saludable y la salud que se necesita para evitar problemas como estos. ¿Qué otros tipos de recomendaciones les podemos dar, doctora, a los pacientes? Porque aquí tenemos la mala costumbre también de que cuando ya no podemos más con el dolor, que ahí casi vamos. que nos desmayamos, buscamos al médico ahí recién. Sí. Y a veces decimos, no, es que no nos atienden bien, pero también a veces el paciente quiere resultados rapidísimos cuando tú sabes que no fuiste consciente y responsable de acudir al médico cuando hubo esa primera alarma de un malestar, por decirlo así, doctora. Bueno, esa es una pregunta importantísima porque verán, en relación específicamente a diabetes y prediabetes, que es lo que nos interesa remarcar y que la población lo conozca, las alarmas están dentro de nuestra casa. Sí, las alertas están dentro de nuestra casa. ¿Y cómo? Y sí, tengo que saber cómo estuvo la salud de papá y de mamá, de mis tíos y tías. Eso sí interviene, doctora. Por supuesto. Cuando dicen, no, es que quizás tú eres diabético porque tu mamá tiene. Sí, tiene muchísimo que ver. Y eso se llaman factores de riesgo, ¿ok? En términos médicos, esto que me han preguntado se llaman identificar factores de riesgo. Y como les digo, muchas veces están esos factores de riesgo ya implantados en nuestras casas. ¿Y cómo lo sabemos? Conociendo un poco de la salud en nuestro alrededor familiar. Directos, papá, mamá, tíos, familiares de primer grado. ¿Cómo ha sido la salud de ellos? Porque eso va a impactar mucho en las posibilidades de alteraciones en la salud del resto de la familia. ¿Qué otras cosas? Entonces, si tengo un papá o mamá con diabetes, significa que, bueno, yo tengo predisposición, pues sí. ¿Qué cosas puedo hacer para evitar esa predisposición
X que me confiere la familiaridad. Bueno, listo, dependiendo de lo que se trate y en el caso puntual de prevenir diabetes, listo, tengo que mantener buen peso. Un peso saludable evita estos riesgos. Tengo que mantener y tratar de sostener una actividad física regular, por lo menos 5 días de la semana, combinando actividad aeróbica y actividades de fuerza muscular. ¿Ok? Y la otra forma de identificar es sencillo. Todos nos hacemos exámenes de laboratorio periódicamente. Si no los hacemos en forma espontánea, nos lo hacen por la parte laboral. Entonces, mirar cómo está la glucosa. ¿Sí? Ese es el primer filtro, chicas. Mirar hacia la familia, mirar cómo está el peso de la mamá, cómo está el peso del papá, qué problemas de salud tienen ellos, alertas, ¿ok? ¿Cómo está mi peso? ¿Cómo está mi índice de masa corporal? Y un examen básico de laboratorio. Con eso avanzamos muchísimo en la identificación de probabilidades de tener o no trastornos en el metabolismo de la glucosa, llámese prediabetes o diabetes. Le quedó entendido, comprendido. La verdad es que el tema de que si papá tiene, mamá tiene, siempre yo lo había visto como un mito. Como un mito, no. Porque eso, o sea, he escuchado en varios casos cuando alguien está como que en alerta de algo, le dice, pero no le vayas a decir que tu mamá o tu papá sufre de diabetes, porque enseguida te viene y te dice el doctor de que a ti te va a dar o que tú tienes porque tu papá y tu mamá tienen. Pero realmente sí es algo que va ligado, sí, y que, hay que saberlo. Es demasiado importante prestarle atención a este tipo de situaciones. Así es. Doctora, ¿qué más podemos resaltar en esta interesante entrevista el día de hoy? En esta interesante entrevista, bueno, agradecerles por permitirnos hacer un llamado de atención a la comunidad nuestra para que esté atenta sobre lo numeroso y lo multiplicador de esta patología, que es silenciosa por mucho tiempo, pero llegará un momento en donde, si no se identifica, puede generarles muchísimos problemas en su salud. Y a nuestra población diabética, oncológica de nuestro hospital, también hacerles un llamado de atención y que recuerden que tienen un grupo que es un grupo de apoyo. Es un grupo en realidad terapéutico, en todos los aspectos, si lo podemos ver así, que sostiene estas charlas educativas cada mes, y es un trabajo dirigido a nuestros pacientes. Eso. Oiga, es que el estado de ánimo también juega bastante con estas enfermedades. Muchísimo, así es. Que son complejas. 8:53 y mucho más, doctora, cuando a veces el paciente, a pesar de que está rodeado con su familia, se siente solo en muchos aspectos. ¿El estado de ánimo también puede interferir? Pues sí, por supuesto. Me refiero a llevar esa... en medio de la enfermedad del optimismo, en medio de la enfermedad de que no estás solo, en medio de la enfermedad de que te puedes en cierta parte recuperar o no bajar esos índices de enfermedad que podrían ser mucho peor. Así es. El apoyo psicológico y el apoyo de la familia termina siendo muy, muy importante en la recuperación de este grupo de pacientes. Perfecto. Le queremos agradecer, doctora Noemí Bautista, jefa de endocrinología de Solca Guayaquil, por este importante tema que hemos dialogado el día de hoy, tiroides, diabetes y entre otras cosas más. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Erika, continuamos con más información. 8 de la mañana con 54 minutos, 8 de la mañana con 54 minutos, y cambiando un poco de tema y regresando al tema noticioso dentro del ámbito político, Lucio Gutiérrez fue sentenciado por violencia política de género. El Tribunal Contencioso Electoral sentenció a Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y actual legislador, a pagar una multa de $11,750 al ser encontrado responsable de violencia política de género. Además, tendrá que ofrecer disculpas a la candidata a legisladora por el Partido Socialista, Elsa Guerra, y a participar en un curso de capacitación sobre violencia de género. La sentencia es de carácter de primera instancia y puede ser apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral. Guerra presentó una causa ante el organismo en el que señaló que el exmandatario la calificó de
de manera despectiva durante un debate entre aspirantes a la Asamblea Nacional desarrollado el 26 de enero del 2025 en la Universidad de Guayaquil. Durante el intercambio, Guerra cuestionó la propuesta de seguridad presentada por Gutiérrez y lo acusó de tener un historial de corrupción y evasión en el que aludió a su ida en helicóptero cuando ocupaba la presidencia. También lo apuntó por presuntos vínculos con la manipulación del sistema judicial y el mal uso de recursos públicos en su gestión. La reacción del exmandatario fue inmediata y le dijo la frase "borregos sin cerebro", que repiten como loras que se fue en helicóptero y se fue en helicóptero. Guerra también dijo que Gutiérrez tuvo una actitud intimidadora contra ella después de increparla. La ex candidata indicó que el episodio la provocó consecuencias psicológicas. En su resolución, el juez electoral Fernando Muñoz señaló que el término lora, empleado por Gutiérrez, fue una forma de descalificar intelectualmente a la candidata al sugerir que ella carecía de razonamiento propio. A juicio del magistrado, este tipo de expresiones reproducen estereotipos de inferioridad hacia las mujeres en la política y constituyen un caso de violencia simbólica. 8 de la mañana con 56 minutos, 8 de la mañana con 56 minutos, y tenemos como dato que el día de hoy tiene previsto viajar a Roma el cardenal Luis Cabrera para asistir a los actos en homenaje al fallecimiento del Papa Francisco Mario Bergoglio. 8 de la mañana con 57 minutos, 8 de la mañana con 57 minutos. Hemos llegado a la parte final de esta primera emisión de Unión Noticiosa por el dial más poderoso, el 580 AM. No se olviden que pueden continuar con nuestra programación y también estar pendiente de las noticias en la segunda emisión de